Bienvenidos hermanos y amigos a la radio Emmanuel, exaltando a Jesús. A continuación el mensaje de la palabra de Dios en labios del pastor Salvador García, bajo el tema Un principio casi olvidado, Génesis 1:28. Bendiciones pues de la radio Emmanuel, exaltando a Jesús. Ante tu presencia, buscándote, Señor, anhelo ver tu rostro y escuchar tu dulce voz. Pon tu mano en mí, Señor, en mi cansado corazón, en tus ríos de agua viva, refréscame, Señor. Déjame escuchar tu voz, déjame sentir tu amor. Háblame, Señor, háblame. Arrodillado ante tus pies, escucha humilde el corazón. Háblame, tan solo. Señor. Pero ya han pasado más de 2000 años y sin embargo todavía esperamos el fin del tiempo, the end of time. Y qué importante es entonces para nosotros como iglesia, para ti y para mí, como parte de un movimiento, no solamente una iglesia, un movimiento profético que Dios ha levantado para estos últimos días, que nosotros seamos aquellos que conservan los principios más antiguos de la palabra de Dios. La palabra de Dios nos dice que vendrían cambios, entrarían diferentes tradiciones dentro de la iglesia cristiana. Y por lo tanto, el día de hoy es posible que hayan tres clases de personas en alguna iglesia. Puede haber aquellos que son tradicionalistas, que quizás sin saberlo, ignorantemente están guardando las tradiciones de la iglesia o de los hombres, pero no los mandamientos de Dios. Pueden haber aquellos que quizás también por ignorancia sean liberales, que quizás no presten mucha atención a los mandamientos de Dios, pero yo quiero ser de aquel tercer grupo, aquel grupo que es conservador, que conservan los principios más antiguos de la palabra de Dios. ¿Qué dices tú? ¿No quisieras tú ser parte de aquel grupo que conserva los principios antiguos de la palabra de Dios? Yo lo creo y por eso en esta mañana quiero invitarte a que vayas conmigo para descubrir cuál es un principio casi olvidado, pero un principio que tiene el potencial de cambiar tu vida y de ser una grande bendición. Ven conmigo al libro de Mateo, San Mateo capítulo 15 y versículo 6. Querido hermano que me escuchas, vamos a ir a San Mateo capítulo 15 y versículo 6 al hablar esta mañana acerca de un principio casi olvidado. ¿Y cuántos trajeron sus espadas? A ver, álcenlas, si no tomen un himnario también y álcenlo en el aire. Y vamos a ir a hacer guerra esta mañana, vamos a ir a la palabra de Dios. Vamos a San Mateo capítulo 15 y versículos 1 en adelante.
donde dice ahí la palabra de Dios: entonces se acercaron a Jesús ciertos escribas y fariseos de Jerusalén diciendo: ¿por qué tus discípulos quebrantan la tradición de los ancianos? ¿Por qué no se lavan las manos cuando comen pan? Qué interesante que en los tiempos de Jesús ya existían tradiciones. ¿Y qué tradición más particular? El lavamiento de las manos antes de comer del pueblo de Israel, del pueblo judío. Realmente, cuando tú estudias más profundo esta ceremonia, descubres que el lavamiento era un ritual. Realmente no era algo higiénico para lavar las manos. Decía la ley que se encuentra en el libro de la Mishnah que si no había agua para lavar las manos con jabón o con toalla, era aceptable hacerlo simbólicamente. Tomar un pitcher, aunque no tuviera agua, hacerlo simbólicamente, porque era más importante el ritual que el acto. Y nota cómo responde el Señor Jesús en el versículo 3. Respondiendo él les dijo: ¿por qué también vosotros quebrantáis el mandamiento de Dios por vuestra tradición? El día de hoy es posible que dentro de la iglesia del Dios viviente nosotros estemos guardando tradiciones de hombres en lugar de los mandamientos de Dios. Pero el Señor Jesús, Él desea de que nosotros podamos hacer un cambio de 180 grados para poder ser parte de aquel grupo que conserva los principios antiguos de la palabra de Dios. Ahora, ¿cuáles son algunas de esas tradiciones que han entrado rápidamente en la iglesia del Dios viviente? En las edades tempranas del cristianismo fueron introducidas dentro de la iglesia que existía, la iglesia organizada, varias tradiciones, y quiero compartir algunas de ellas en esta mañana. En el año 150 a 160 se introdujo la adoración al sol. En el año 310 se empezaron a tener oraciones para los muertos. En el año 321, Constantino y el obispo de la iglesia pasaron la primera ley dominical. En el año 394 la misa fue adoptada. Nota cómo gradualmente estos cambios empezaron a entrar a la iglesia. En el año 431 la adoración a María, la madre de Jesús, se empezó a desarrollar, aunque no fue popularizada hasta más de 350 años después. En el año 593 la doctrina del purgatorio fue introducida. En el año 606 se proclamó la supremacía papal. En el año 650 se empezaron a tener fiestas en honor a la Virgen María. En el año 750 el Papa asumió poder temporal. En el año 787 la adoración de imágenes, ídolos, fue introducido. Una vez más, fue gradual el proceso. Fue a través de miles de años. Hubieron grandes concilios en la iglesia madre donde no todos los sacerdotes y los obispos estuvieron de acuerdo con estos cambios, con esas tradiciones. En el año 850 se inventó el agua bendita. En el año 965 se dio la bendición a las cámpanas. En el año 983 se canonizaron, se declararon santos algunos sacerdotes de la iglesia. En el año 1003 se introdujeron fiestas en honor a los muertos. En el año 1074 se introdujo el celibato del sacerdocio. En el año 1076 se anunció por primera vez, o se sugirió, la doctrina de la infalibilidad papal. En el año 1090 se empezaron a usar the beads, el rosario, para las oraciones. En el año 1115 se instituyó el confesionario. En el año 1140 se introdujo la doctrina de los 7 sacramentos. En el año 1215 se adoptó como doctrina oficial, y aquí voy a necesitar su ayuda, la doctrina de la
transubstanciación, así es, donde cuando el sacerdote levanta la hostia y declara que es el cuerpo de Cristo, se cree que realmente, físicamente, Cristo una vez más se hace carne. En el año 1216 se aceptó las confesiones públicas de los pecados a los sacerdotes. En el año 1220 el agua bendita fue aceptada. En el año 1226 se elevó la adoración del Eucaristo o de la hostia. Y solamente algunos más para ayudarnos a entender cómo han entrado tradiciones dentro de la iglesia. En el año 1274 el purgatorio fue declarado como doctrina en el segundo concilio de Lyons. En el año 1303, algo que es particular e importante para nosotros como adventistas que creemos en la justicia únicamente a través de la fe, la Iglesia Romana Católica proclamó que la única iglesia verdadera es la Iglesia Católica y que no puede hallarse la salvación en ninguna otra iglesia. En el año 1316 se introdujo el Ave María. En el año 1414 al 15 se declaró que únicamente los sacerdotes podían decir la misa y participar del vino consagrado. En el año 1438 el purgatorio y los 7 sacramentos fueron oficialmente decretados por el Concilio de Florencia y solamente 5 más. En el año 1547 al año 1562 el Concilio de Trento oficialmente rechazó la enseñanza de la justificación a través de la fe únicamente y en su lugar aceptó que la salvación es a través de la fe más las obras. En el año 1854 la concepción inmaculada de la Virgen María, es decir, que ella nació sin pecado, fue anunciado por el Papa Pío IX. Y 2 más en el año 1870, viniendo más cerca a nuestros tiempos, se proclamó en el Vaticano I la infalibilidad del Papa. Y el último, más recién, 1950, dice que la presencia corporal personal y la ascensión de la Virgen María al cielo fue proclamada por el Papa Pío XII. Algunas de las tradiciones que la palabra de Dios no confirma, que han entrado dentro de la iglesia popular. Y Jesús habla acerca de eso, porque Jesús quiere que al acercarnos tú y yo más al fin del tiempo, nosotros tengamos nuestra vista únicamente en hacer aquello que realmente es lo que Dios quiere. Y por eso en esta mañana, al ver cuáles han sido algunas de las tradiciones que han entrado en la iglesia popular, queremos esta mañana estar seguros de que nosotros, con la ayuda de Dios, podemos ser parte del pueblo que conserva un principio casi olvidado. Y te quiero invitar que lo veas conmigo en el libro de Génesis, capítulo 1 y versículos 27 al 28. El principio más antiguo que Dios dio a la raza humana. Y la pregunta en esta mañana es: ¿lo estamos conservando tú y yo? ¿Somos nosotros conservadores en el sentido bíblico? En esta mañana podemos decir sí, amén, y salir de este lugar con la plena confianza de que nosotros somos parte de un pueblo que conserva esos principios. Vamos ahí a Génesis capítulo 1 y versículos 27 en adelante, donde dice la palabra de Dios. Si lo tienes, puedes decir amén. Dice la palabra de Dios: y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra lo creó. Qué hermoso lo que Dios hizo al principio, creó al ser humano. Por eso tú esta mañana, al ver a tu hermano que está a tu lado, tú te puedes decir con toda confianza: usted es bello,
tanto en los ojos de Dios como en mis ojos. ¿No es así? ¿Por qué no se voltean a la persona que está a su lado? Especialmente si es su esposa o su familiar, díganle: usted es bello. You're beautiful. Yo sé que los jóvenes están contentos, dicen: qué bueno, pastor, que ahora le puedo decir a mi novia en la iglesia y nadie me va a regañar, ni un diácono me va a llamar la atención. Somos hechura y creación especial de las manos de Dios. Pero ahora el principio casi olvidado, el versículo 28, donde dice la palabra de Dios: y los bendijo Dios y les dijo, ¿qué cosa? Fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y ¿qué hacer? ¿Qué cosa? Y soyuzgadla. Este principio más antiguo de toda la palabra de Dios. ¿Cómo ha sido olvidado en nuestros días? Ahora yo sé que los que están esperando hijos o los que han tenido hijos dicen: qué bueno, pastor, déles esta mañana a los solteros, aquellos que no quieren tener hijos porque están quebrantando ese mandamiento, ese principio que Dios dio. Pero ojo, porque el principio es más profundo que podría parecer en la superficie. Aunque es verdad que aquí el Señor está dando una bendición a Adán y Eva, los padres, los representantes de la raza humana, para poder procrear y llenar este mundo de seres vivientes. Y qué bonito es, ¿no? Solamente miren a su alrededor, tantos rostros diferentes, hay personas de diferentes países. Algunos nos parecemos más, ¿verdad? Como si somos del Medio Oriente, de la India, del Afganistán, pero otros realmente se les ve en su rostro que ustedes son 100% latinos, ¿no es así? Contentos, de México, de El Salvador, de Perú, de Argentina, de Guatemala, de Honduras, de Belice y de otros países. ¡Qué hermoso! En verdad, Adán y Eva cumplieron el principio dado por Dios. Pero encontramos también en Génesis capítulo 1, versículo 28, un principio casi olvidado, y es el principio del discipulado, el principio de la multiplicación. Quiero que lo veas una vez conmigo en tu Biblia, porque quizás estás tú rascando la cabeza y decir: pastor, realmente no veo ese, que diga ahí el texto bíblico, eso. Pero veamos ahí donde dice Génesis capítulo 1 y versículo 28, léelo conmigo de nuevo. Y los bendijo Dios y les dijo: fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y soyuzgadla. Aquí encontramos el principio casi olvidado por la iglesia de Dios, el Dios viviente, que es el principio del discipulado, el principio de la multiplicación. Dios no únicamente pidió que llenaran la tierra, sino que pudieran hacer otros seguidores semejantes a Adán y Eva, seguidores que pertenecían a su familia. Y qué importante para nosotros el día de hoy ser conservadores de este principio, el principio más antiguo de la Biblia. El Señor nos hace la pregunta en esta mañana: ¿estás tú conservando este principio? ¿Conservas tú el principio de la multiplicación, del discipulado en tu vida, en tu familia? El Señor quiere que tú lo puedas aceptar y lo puedas experimentar en tu vida. Pienso, por ejemplo, en una familia de 2 esposos con niños pequeños, una familia llamada la familia Sweeney. Los conocí el año pasado en Atlanta para el gran congreso de la Asociación General. Nos invitaron a que fuéramos a la vecindad donde ellos vivían. Vivían en un vecindario de apartamentos del gobierno para personas de bajos recursos. Pero la familia Sweeney, ellos no eran necesariamente personas de bajos recursos. Ellos habían tenido su casa, habían tenido las comodidades que ofrece la educación y el éxito en el trabajo y la colegiatura, y ellos habían llegado al lugar donde ellos decidieron vender su casa, mudarse a un vecindario donde no existía ningún adventista del séptimo día, para poder hacer ahí una obra para Dios. Personas que decidieron conservar, creer el principio más antiguo de toda la palabra de Dios. Algunos de ustedes estarán diciendo: ay, pastor, usted me está mandando que me vaya a otro país.
me vaya a otro lugar. No. El Señor quiere que ahí donde tú estás, tú puedas conservar ese principio antiguo que Él ha dado para la raza humana, para ti y para mí, el principio del discipulado. Nosotros el día de hoy sabemos que la iglesia adventista del séptimo día es una iglesia que está creciendo, está siendo bendecida por Dios. Tiene aproximadamente entre 15 y 20 millones de feligreses, de miembros. ¿Cuántos dicen amén? En todo el mundo. Y la mayoría están afuera, están allá en el África, en Sudamérica, en Brasil, en Perú. En los Estados Unidos tenemos tan solamente 1 millón. Mas sin embargo, la iglesia, porque cree en el mandato de la Gran Comisión, está predicando, está tratando de discipular, y cada día se unen a nuestra iglesia, a nuestra feligresía, aproximadamente 3,000 personas por día. ¿Cuántos dicen amén? 3,000 personas, tal como en el día de Pentecostés, se añaden 3,000 personas. Alabado sea el nombre de Dios. Pero cuando tú y yo vemos el cuadro, el panorama del mundo, y vemos que existen hoy día más de 6 billones de personas, la gran mayoría que no siguen a Cristo, 7 billones, gracias. 7 billones, más de 7,000 millones de personas, la gran mayoría que no confiesan a Jesucristo como Señor. Y pensamos cuánto tiempo entonces nos tardaría discipulando 3,000 miembros por día, añadiéndose a la iglesia a través del bautismo. Si cada día están haciendo más personas, nos tardaría más de 1,000 años para poder evangelizar todo el mundo. Si tan solamente continuamos el mismo plan que tenemos hoy de ganar 3,000 personas para Cristo cada día como iglesia en todo el mundo. ¿Cuántos de ustedes en esta mañana desearían que Cristo regrese en 1,000 años? A ver, alcen sus manos. Los niños, ¿verdad? Que Cristo venga en 1,000 años, pero la mayoría de nosotros anhela que Cristo venga pronto. ¿Sabías que si el día de hoy voy a invitar a Gio? Él no sabía que iba a hacer esto, pero lo voy a invitar que pase aquí al frente. ¿Sabías que si tú esta mañana, por la gracia de Dios, decides aceptar, seguir y creer en este principio más antiguo de toda la palabra de Dios, y tú dices, yo quiero discipular a un amigo, a un familiar, quiero presentarlo a Jesús, de que él conoce acerca de Jesús y que él pueda entregar su corazón, su vida a Jesús, por lo mucho que Jesús ha hecho por mí. ¿Quisieras tú hacer eso este año, Gio? Ya, sí. Entonces este año tú te propones, por la gracia de Dios, dices, fijas tus ojos en oración, pides al Señor, Señor, dame a alguien, un familiar, quizás sea tu hijo, que tú vas a decir, este niño yo lo quiero que discipular, no puedo permitir que el mundo me lo vaya a discipular y lo vaya a formar, yo lo voy a formar de acuerdo a los principios de la palabra de Dios. Y Dios pone en tu corazón a tu hijo, a un joven, a tu amigo, tú empiezas a orar por él, y por 1 año tú estás trabajando con él, estás discipulándolo, le estás compartiendo acerca de Jesús. Si en ese año ese amigo, ese joven decide aceptar a Cristo, ahora ustedes ya no son 1, son 2 discípulos de Cristo. ¿Qué sucede si esos 2 discípulos de Cristo en el siguiente año deciden, ahora Gio va a discipular a Juan y yo discipulo a la hermana Neti, ella va a pasar aquí al frente también? Muy bien. El siguiente año, como ilustración de lo poderoso que es el principio del discipulado, el segundo año Gio discipula a Juan Gómez. Yo, por la gracia de Dios, puedo discipular a mi vecina. Ella acepta a Cristo, se bautiza. Somos ahora 4 en el año número 2. Y cada año prosiguiente, gracias, cada año prosiguiente, cada uno de nosotros sigue discipulando a una nueva persona. ¿Sabías que tan solamente 30 años el mundo entero hubiera sabido acerca de las buenas nuevas de Jesús? 30 años o 1,000 años. ¿Cuál prefieres tú? ¿Cuántos se quieren ir al cielo más antes? En 30 años. Para terminar en esta mañana, yo quiero que veas tú una historia maravillosa, una parábola que en esta mañana nos muestra lo poderoso que es cuando tú decides recibir este principio de Dios, el principio más antiguo en toda la palabra de Dios en tu vida. Y lo encontramos en el libro de San Lucas, en el Nuevo Testamento, el libro de San Lucas, y lo encontramos
en el capítulo 10 y el versículo 25 en adelante. San Lucas capítulo 10, versículos 25 en adelante, donde encontramos una historia que nos presenta lo poderoso que es este principio, que si tú y yo lo aceptamos y lo vivimos, los problemas que el día de hoy enfrentamos en nuestras vidas van a ser pequeños al lado de la grandeza de lo que Dios quiere hacer en nuestras vidas. Jesús relató esta historia donde había un hombre que iba a Jericó. Iba caminando por un lugar donde había montañas, un camino donde habían piedras. No era seguro viajar por ese lugar, mas sin embargo el hombre decidió embarcar su viaje, y a medio camino le salieron unos ladrones que lo golpearon, lo herieron, lo dejaron medio muerto en el camino y se fueron con los bienes del hombre. Y Jesús entonces empieza a decirnos en el versículo 31 que aconteció que descendió un sacerdote por aquel camino y viéndole pasó de largo. Un hombre que representaba a Dios y los caminos de Dios. Y por lo tanto quiero también hacer aquí una pausa para recordarte que en el Nuevo Testamento ya no existe un sacerdocio humano. La Biblia dice que existe un sacerdocio espiritual del cual tú y yo ahora somos sacerdotes y sacerdotas de Dios. Lo dice en el libro de Pedro y Apocalipsis, que cuando Cristo murió, Él restauró el sacerdocio de todos los creyentes. En el jardín del Edén, Adán y Eva tenían acceso inmediato, acceso directo a Dios. Podían hablar con Dios como un amigo, como hablamos esta mañana. Y qué hermoso era ver que Dios se paseaba por el jardín del Edén. Y Adán y Eva podían tener contacto y comunión con Dios, hablar con Él, hacerle preguntas. Mira esta flor, ¿por qué es así, tan bella? Y el Señor le decía, la he hecho especialmente para ti. Tenían acceso, pero después del pecado, ese acceso fue removido y ahora Adán y Eva, la raza humana, podían tener acceso a Dios únicamente a través de un intermediario, a través de un intercesor, que en muchos casos eran los patriarcas y los profetas. Y por eso encontramos en la palabra de Dios a lo largo del Antiguo Testamento que había un tabernáculo donde oficiaban los sacerdotes, que hacían dos cosas. Escuchen esta mañana: el sacerdote hacía una obra de intercesión por el pueblo de Dios entre el hombre y Dios, y también, escucha, hacía una obra de ministerio en favor del pueblo de Israel y de la humanidad. Es decir, un israelita, si tú y yo viéramos esos días, no podíamos entrar al templo, a oficiar en el templo. Era obra únicamente que pertenecía a los sacerdotes. Pero mira lo que sucedió cuando Jesús vino. Nos dice el Evangelio de San Mateo que cuando Él vino, la cortina del templo fue rota en dos, de arriba abajo, representando que ahora ya no existía una clase de sacerdocio terrenal que iba a interceder por la gente, sino que ahora tenemos a un sumo sacerdote, quien es Cristo Jesús, y Él intercede por nosotros. Y no solamente eso, el Señor nos ha hecho a nosotros sacerdotes para ir directamente a Dios, pero también la segunda cosa que el Señor Jesús estableció es que ahora tú y yo tenemos un ministerio que hacer. Ay, pastor, no me hubiera dicho eso. Yo pensé que tan solamente venir a la iglesia, sentarme en la banca y dar mi diezmo, estoy cumpliendo con lo que Dios quiere. Pero si tú y yo realmente vamos a conservar el principio más antiguo de la palabra de Dios, necesitamos creer, vivir y aceptar lo que es la enseñanza del Nuevo Testamento del sacerdocio de todo creyente. Es decir, tú y yo somos sacerdotes, tenemos una obra, un ministerio que hacer para Dios. Y nota lo que sucede en esta parábola de Jesús. Dice que bajó un sacerdote y vio al hombre herido y lo dejó. Mejor se apartó, dijo, no, me voy por el lado contrario, para evitar también que me vayan a dañar a mí. Y el versículo 32, asimismo un levita, llegando cerca de aquel lugar y viéndole, pasó de largo. Nadie quería ayudar a este hombre que había sido herido y golpeado.
Mas sin embargo, nota el versículo 33. Pero un samaritano que iba de camino vino cerca de él y viéndole fue movido a misericordia y acercándose vendó sus heridas, echándoles aceite y vino, poniéndole en su cabalgadura, lo llevó al mesón y cuidó de él. Aquí había un hombre que creía en ayudar a otros. El Señor el día de hoy nos está invitando a que nosotros seamos conservadores bíblicos, conservadores del principio más antiguo de toda la palabra de Dios. Y qué mejor manera de poder hacerlo esta semana, de que tú, como aquel tercer hombre en esta parábola, aquel hombre samaritano, no se parecía al hombre que había sido dañado, tal vez era de una diferente religión, una diferente nacionalidad, de una diferente clase social, pero vio en él una alma por quien Cristo murió. Y dijo, lo tomaré, lo ayudaré y lo llevaré al mesón, el lugar espiritual donde va a ser cuidado y sustentado. Te pregunto en esta mañana, ¿cuál será ese mesón espiritual que Dios te ha dado a ti en tu vida para ayudar a las personas? ¿La iglesia? Pero muchas personas no entrarían a la iglesia ni si les pagáramos. Mas sin embargo, en esta mañana piensa que hay un segundo lugar, un mesón espiritual donde tú puedes hacer una obra de discipulado por aquellos que no conocen a Cristo. ¿Qué sucedería en esta mañana si cada familia de esta iglesia, por la gracia de Dios, por lo que Cristo hizo por nosotros en la cruz del Calvario, decidiera declarar su hogar un mesón espiritual? Por la gracia de Dios decir, yo quiero que los líderes de mi iglesia, los pastores y los ancianos vengan a mi iglesia y oren para que mi hogar sea bendecido por Dios, sea un lugar de salvación, un mesón espiritual donde las personas vendrán y encontrarán salvación y sanidad y van a encontrar a Cristo. Porque en esta mañana el Señor nos está invitando a que nosotros, como padres de familia, como madres de familias solteras y como jóvenes, respondamos a ese desafío de Dios. Dice Hebreos que estamos viendo en los postreros días y que muy pronto el Señor vendrá por aquellos que han aceptado su gracia, aquellos que han sido salvos únicamente por la fe. ¿Sabías tú que tus obras no te pueden salvar? No importa la cantidad o la penitencia de obras que tú hagas, tus obras no te pueden salvar a ti, pero ¿sabes qué? Pueden salvar a alguien más. Pueden salvar a tu prójimo que no conoce de Cristo. Qué importante en esta mañana poder hacernos la pregunta: ¿somos conservadores de este principio más antiguo de toda la palabra de Dios? El Señor nos invita a que nosotros podamos responder esta semana al llamado de declarar nuestro hogar, nuestras casas, nuestros apartamentos, nuestras escuelas, mesones espirituales donde las personas vendrán a recibir salvación, sanidad y ayuda para sus dolencias. ¿Cuántos en esta mañana, qué padre de familia, qué madre de familia esta mañana quisiera decir esta mañana, yo quiero responder a la palabra de Dios? Yo quisiera, por la gracia de Dios, también, pastor, declarar mi hogar como un mesón espiritual, un lugar de salvación, donde podré invitar a mis vecinos, a mi familia. Quizás tú dices, pero yo tengo mucho temor, no sé ni cómo hablar, ¿cómo voy a invitar a mis vecinos? Entonces usted empiece con su familia. ¿Tiene hijos? Sus hijos serán los primeros en ser discipulados, para que conozcan acerca de Cristo, para que ellos también puedan relatar las buenas nuevas a otros. ¿Habrá alguien esta mañana, un padre de familia, un joven que quisiera decir, esta mañana yo quiero responder al llamado de conservar el principio más antiguo de toda la palabra de Dios? Y no solamente eso, yo quisiera declarar mi hogar un mesón espiritual,
donde puedo invitar a otros a que vengan. Mis propios hijos, mi esposo que no conoce la palabra de Dios, mis hijos que están en el mundo, pero por la gracia de Dios, cada semana tendremos una reunión en mi hogar, donde voy a hacer lo posible para convidar a mis hijos, a mi esposo, a mis vecinos, para que vengan y puedan conocer acerca de Jesús. ¿Habrá alguien esta mañana que tú quisieras ponerte de pie esta mañana? Si tú quieres responder al llamado de Dios para ser un conservador de este principio más antiguo de toda la palabra de Dios. Yo sé que no es fácil, pero el Señor esta mañana te está llamando a que tú puedas hacer una obra por tu familia, por tus hijos, por tu iglesia, una obra que nadie más puede hacer, únicamente tú. Y queremos alabar esta mañana el nombre de Jesús, de que Él ha hecho esto posible. Él nos ha salvado por su gracia, nos ha mostrado su amor. Ahora tú y yo tenemos la oportunidad y el privilegio de relatar a otros las grandes cosas que Él ha hecho por nosotros. Yo quisiera invitar a todos ustedes que están de pie, si pudieran pasar aquí al frente. Queremos en esta mañana invitar a nuestros ancianos y al pastor de la iglesia que Él pase. Queremos tener una oración especial por cada uno de estos valientes, estos sacerdotes espirituales que desean esta mañana declarar una ofensa contra el enemigo, presentar una ofensa y decir: esta semana, este día, vamos a declarar mi casa, mi hogar, un lugar de bendición y de salvación para mis hijos, para mis nietos, para mi esposo, mi esposa, para mis vecinos, para mi iglesia. Han creído, de aquellos vecinos que están cerca de nosotros, de aquellas personas que trabajan o estudian con nosotros, puedan también llegar a conformar el cuerpo de creyentes, la iglesia que espere a Jesucristo viniendo por segunda vez. Señor, han habido tradiciones en el mundo que se han adherido a creencias, pero Señor, nos mantenemos adheridos a tu palabra, que desde el principio nos llamó a ser verdaderos sacerdotes que pudieran ministrar a otros de tu salvación, que pudieran dar a conocer a otros la luz del evangelio. Oramos para que tú puedas tocar el corazón de jóvenes, el corazón de los niños que los hemos oído predicar en esta iglesia en otras oportunidades, que toques el corazón de la juventud, el corazón de los adultos, el corazón de los ancianos, Señor, y juntos podamos manifestar a Jesucristo cuando venga por segunda vez, decirle: Él es nuestro Dios y le hemos esperado porque Él nos ha salvado. Padre, gracias por esta mañana, el haber estado juntos y al haber tenido esta preciosa reunión y este mensaje que nos llena el corazón de poder identificarnos como tus hijos, los mensajeros que has llamado para este tiempo. Gracias, en el nombre de Jesús oramos. Amén. Pueden buscar en sus himnarios el himno 265. Yo te seguiré. Pónganse de pie, por favor. Yo te seguiré, oh Cristo, donde quiera que estés, donde tú me guíes, sigo. Sí, Señor, te seguiré. Yo te seguiré, oh Cristo, tú moriste para mí. Nueva Jerusalén, junto al río de la vida y el árbol de la vida, y allí poder estar con nuestros amados, nuestros seres queridos que ahora descansan en Jesús. Queremos ir a ese lugar, Señor, y gracias en esta mañana que tú nos has recordado en tu palabra que hay un principio que necesita realizarse en nuestras vidas, el principio del discipulado, de la multiplicación, de que cada uno de nosotros pueda ganar un amigo para Cristo. Ayúdanos, Señor, a poder hacerlo por amor, a no ser de aquellos, Padre, que únicamente guardan las tradiciones de los hombres. Ayúdanos, Padre, sobre todas las cosas, a ser de aquellos que guardan los mandamientos de Dios, porque tenemos la fe de Jesús. Bendice a tu iglesia, bendice a los valientes que han respondido esta mañana.
que cada hogar pueda ser un mesón espiritual donde sus familias, sus hijos puedan encontrar la salvación. Te lo pedimos y te lo agradecemos en el nombre de Jesús. Amén. Y amén. Pueden tomar asiento. Santo eres, oh sí, santo.